Muy buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto para mí dar inicio a este webinar. Mi nombre es Felipe Pizarro. Soy subcoordinador del área de desarrollo curricular de la unidad de currículum y evaluación. Y quisiera, en principio, mandarles un especial saludo de parte de la coordinadora nacional de la UCE, Viviana Castillo Contreras, quien nos desea que tengamos un enriquecedor y productivo encuentro sobre aspectos curriculares de gran importancia para la gestión del currículum en los centros educativos. El webinar Integración de aprendizajes, prácticas pedagógicas fortalecidas en el contexto de la reactivación educativa, tiene como objetivo reflexionar en torno a las nociones de integración de aprendizaje y fortalecer una estrategia para integrar el currículum vigente mediante la sistematización de experiencias docentes. En esta instancia nos acompaña Natalia Sánchez, quien es profesora de danza, coordinadora también interdisciplinar de arte y corporalidad acá de la UCE, y Camila Chamorro, quien es profesora de física y es coordinadora de ciencias y coordinadora interdisciplinar de matemáticas, ciencia y tecnología. En términos metodológicos, comentarles que a medida que avance la presentación pueden ir dejando sus preguntas, comentarios en el chat de la plataforma. En la medida de lo posible, ¿cierto? Trataremos de ir respondiendo a alguna de ellas. Los dejo entonces a continuación con Natalia Sánchez, quien da inicio a este webinar. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto saludarles y que nos acompañen en este webinar. Para iniciar, les vamos a comentar el recorrido que vamos a realizar durante la presentación. Primero, mencionar un contexto para comprender desde dónde se sitúa y cómo se delinea también la estrategia de integración de aprendizajes. Continuaremos con algunos referentes teóricos que nos permiten situar y comprender desde dónde nos posicionamos para comprender también la integración de aprendizajes. Luego hablaremos sobre las oportunidades que entrega la integración a partir de los principios de la actualización de la priorización curricular, para finalmente poder mostrarles en profundidad la estrategia de integración de aprendizaje y algunos ejemplos para que iluminan finalmente esta estrategia. Eh, bueno, en la siguiente lámina vamos a partir con el contexto. Primero, importante comprender y posicionarnos de por qué vamos a hablar hoy, y estamos hablando hoy de integración de aprendizaje. Bueno, en primer lugar, desde el marco normativo, la Ley General de Educación nos plantea cómo el sistema educativo va a buscar desarrollar puntos alternativos en la evolución de la realidad y en las formas múltiples del conocer. Y en este principio de educación integral se menciona y se enfatiza la especial atención a la integración de todas las ciencias, artes y disciplinas del saber. Por lo tanto, hay un mandato legal hacia el sistema educativo que busca de alguna manera proveer experiencias educativas donde se integren los distintos ámbitos del conocimiento. Por otro lado, en las bases curriculares vigentes también se instan espacios e instancias hacia la integración disciplinar. En este caso, como ejemplo, en las bases curriculares de tercer y cuarto medio se señala la integración disciplinar permite fortalecer conocimientos y habilidades de pensamiento complejo que facultan la comprensión profunda de ellos. Por otro lado, también tenemos todo lo que aprendimos durante el contexto de emergencia y que obviamente todos los desafíos que eso implicó, y donde los docentes, las y los docentes de nuestro país sostuvieron el sistema a partir de experiencias pedagógicas innovadoras, donde precisamente eh, surge de manera muy espontánea y que obviamente para responder a los desafíos de aprendizaje que había durante ese periodo de emergencia sanitaria y todo lo que ello implicó, buscaron maneras y prácticas pedagógicas que permitieron no solamente desarrollar procesos interdisciplinarios o experiencias interdisciplinarias donde se vinculaban entre distintas asignaturas, sino que también buscar espacios para generar experiencias de integración intradisciplinar, es decir, dentro de la misma asignatura, nuclearizando o articulando objetivos de aprendizaje. En este escenario de la actualización de la priorización curricular,
la unidad de currículum y evaluación realizó un proceso de levantamiento de información a través del equipo de monitoreo y seguimiento, quienes aplicaron un cuestionario online que fueron respondidos por numerosas comunidades educativas. El resultado arrojó que aproximadamente un 47,4% de docentes declararon haber realizado distintas estrategias innovadoras de integración de aprendizaje, por ejemplo, a través de aprendizaje basado en proyectos. Por lo tanto, se recogieron incluso algunos testimonios de ese proceso que luego les vamos a compartir y que permiten de alguna manera iluminar también y visualizar cómo se fue resolviendo este proceso y cómo se desarrolla naturalmente esta integración de aprendizaje. Y finalmente, y no menor, situarnos en el contexto de reactivación educativa, que es la política además que nos guía en este momento, y donde el eje de fortalecimiento de aprendizajes precisamente apunta y señala a esta lógica de poder fortalecer la acción pedagógica de las comunidades educativas, donde se pone a disposición recursos y estrategias curriculares y pedagógicas, pero además de infraestructura y conectividad para ir recuperando los aprendizajes. Entonces, pero para poder, obviamente, nos gustaría saber, conocer un poco más sus experiencias y desde donde ustedes también comprenden esta visión de la integración de aprendizajes. Les pedimos que por favor puedan ingresar a este Menti. Ahí está el código QR, fue compartido por el chat. También pueden ingresar al link de menti.com y ahí está el código, y que puedan responder esta pregunta: ¿qué entiendo por integración de aprendizajes? Vamos a ir viendo respuestas, esperamos que puedan ir participando. Si tienen alguna dificultad para ingresar al Menti, por favor también nos pueden señalar a través del chat. Sí, ningún problema. Arriba está el código, de hecho, que es 57733804. Ahí en la pantalla pueden ver que está el código del Menti, y bueno, y se colocó obviamente el código QR también de la presentación para que puedan participar también en esta presentación y nos puedan comentar qué es lo que ustedes entienden o por integración de aprendizajes. Perfecto, muchas gracias. Precisamente dicen, vinculándolo con otras asignaturas del currículum, efectivamente, ahí se generando una articulación, trabajándolo integralmente. Súper buenos conceptos, trabajo interdisciplinario, con asignaturas integradas, articulando distintos saberes, articulación de asignaturas, por medio de una planificación diversificada, súper interesante, buscar conexiones. Es muy interesante lo que ustedes están señalando, porque precisamente varios de estos conceptos que ustedes señalan acá en las respuestas que realizaron, efectivamente están recogidas y se visualizan también en la estrategia que vamos a profundizar más adelante. Conceptos de articulación, vinculación, distintos saberes, la lógica interdisciplinar, teniendo en cuenta el contexto y naturaleza de nuestros estudiantes, integrando asignaturas y contenidos, fundamental para este proceso de integración de aprendizaje. Articular asignaturas y vincular con la vida diaria, cómo el contexto cotidiano también nos permite poder generar también esta integración entre las distintas disciplinas, entre los distintos saberes, trabajo colaborativo. Qué importante es el trabajo también colaborativo para poder diseñar experiencias de aprendizaje que sean integradas. La convicción de los docentes y vinculación con sus estudiantes. El conocer
a sus estudiantes para poder generar también estas experiencias que por un lado integran saberes, pero que también les sean significativas. Articular las asignaturas y planificar en trabajo colaborativo. Muy interesante y muy alineados precisamente a lo que implica la integración de aprendizaje. Obviamente todos estos elementos ustedes los conocen, los han desarrollado, los trabajan, por lo tanto lo que hace la integración de aprendizaje o esta estrategia es recoger estos elementos que si ya están declarados, como les decíamos, en un marco normativo, en la reactivación educativa y lo que se aprendió del contexto de emergencia, también son elementos que de alguna forma se acogen, recogen y se materializan también en esta propuesta. Entonces, continuando con la presentación y luego de situarnos en esta lógica más normativa que les mencionábamos anteriormente y lo que implicó el contexto, ¿qué vamos a entender entonces por integración de aprendizajes? Como definición, es la articulación entre las habilidades, conocimientos y actitudes de una o más asignaturas, cuya finalidad es precisamente establecer relaciones que favorezcan una comprensión más compleja y profunda del conocimiento y poder aproximarse a ella de una manera más holística y obviamente significativa. ¿Cuáles son las implicancias que tiene la integración de aprendizajes? Por un lado está la profesionalidad docente, precisamente esta relación con el mundo cotidiano, con la relación con sus estudiantes, es fundamental porque son las y los docentes quienes mejor conocen a sus estudiantes y son quienes van a tomar en conjunto con los equipos directivos aquellas decisiones pedagógicas y curriculares que sean pertinentes para la comunidad educativa y para sus estudiantes. En esta lógica también se promueve la flexibilidad curricular para que se puedan ir intencionando estas articulaciones tanto intra como interdisciplinares. Es muy importante que se comprenda y se pueda promover un concepto que posiciona finalmente a la gestión, a la contextualización y a la apropiación curricular como procesos que son fundamentales en el ejercicio decisional docente. ¿Qué referentes utilizamos para llegar a estas definiciones? Por un lado está el documento de UNESCO, de Yves Lenoir respecto a integración de aprendizajes, de Mimi Dick y Jacqueline Gysin respecto al concepto de propósito formativo, la propuesta de nuclearización de profesores, del Colegio de Profesores y Profesoras, y también todo el proceso de sistematización que se realizó de la Mesa de Desarrollo Curricular el 2016, que fue guiada por el académico Luis Osandón. A través del chat fueron compartidas los textos para que ustedes puedan profundizar y leerlos con mayor detenimiento. Ahora, en las oportunidades. Ustedes conocen y saben cuáles son los principios de la actualización de la priorización curricular, que son estos cuatro. Por un lado está el de bienestar, convivencia y salud mental. Es importante que este principio se vincula muy estrechamente con la política de reactivación, obviamente con una lógica de promover el desarrollo socioemocional, la formación ética, el bienestar y la convivencia y la salud mental. Y aquí se destaca y se releva no solamente la asignatura de orientación donde se mantuvieron todos sus objetivos de aprendizaje, sino que también hay un guiño muy interesante hacia la integración de los objetivos transversales o los objetivos de aprendizaje transversal que son partes de nuestras bases curriculares. Y en estos principios, la integración de aprendizajes también se sitúa desde esta lógica, o sea, la integración de aprendizajes en la actualización de la priorización curricular es por un lado una estrategia, pero es un principio, porque de alguna manera lo que busca es precisamente ver el currículum de una forma más compleja y contextualizada que se materializa también en esta estrategia pedagógica y didáctica. Y en esto, como se señaló anteriormente, la contextualización es fundamental, poder atender y gestionar el currículum en función de las necesidades, particularidades que requieren las comunidades educativas en relación con los proyectos educativos y donde se relevan aquellos saberes que son territoriales y culturales. Y finalmente, como también se mencionó, lo relevante que es dar la profesionalidad docente,
que lo que busca es que nosotros lo que hacemos es, hay una confianza en los equipos docentes que son quienes precisamente toman decisiones contextualizadas. Hay un reconocimiento a esa labor porque, como señalé anteriormente, son quienes mejor conocen a sus estudiantes y saben cuáles son las necesidades y desafíos de aprendizaje y también las fortalezas de aprendizaje en los cuales se va a querer obviamente avanzar y de qué manera eso permite comprender y avanzar en el cómo se va a desarrollar la integración de aprendizaje. Entonces, con esta visión como compleja más, les voy a dar paso a Camila, quien les va a presentar la estrategia más profundamente. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un contento para mí estar acá para presentar la estrategia de integración de aprendizaje. La primera vez que hicimos este webinar fue el año 2022 y en ese entonces estaba dándose inicio a las primeras ideas que constituyen los componentes que constituyen esta estrategia y ya este año y desde el año pasado también podemos presentarles este documento sobre integración de aprendizaje, orientaciones para la gestión curricular. Este documento se encuentra en la página web de Currículum Nacional, así que todo lo que les vamos a contar a continuación, junto con Natalia, se encuentra en este documento breve que ya pueden buscar, ¿cierto?, y revisar en profundidad. Para esta ocasión quisiera contarles algunas cuestiones generales para que tengan en consideración. La integración de aprendizajes no solamente es un principio de la actualización de la priorización curricular, como acaba de describir Natalia, sino que también se configura en la actualización de la priorización curricular como una estrategia de gestión curricular, ¿sí? Por eso el documento se llama Orientaciones para la Gestión Curricular. ¿Qué significa esto? Integramos aprendizajes como un foco o una manera de gestionar el currículum vigente, ¿cierto? Y por lo demás, la gestión curricular permea a nuestras decisiones didácticas como docentes. Por tanto, la integración de aprendizaje fue un criterio de priorización curricular, un principio de la actualización y también una estrategia curricular y didáctica. En ese sentido, la integración de aprendizaje tiene por finalidad articular objetivos de aprendizaje de una misma asignatura o de varias asignaturas. Por tanto, es comprendida como una estrategia que permite llevar a cabo prácticas intradisciplinares y también estrategias o integraciones interdisciplinares entre distintas asignaturas, ¿sí? El desafío que supone la integración de aprendizaje no es menor, entendiendo que el currículum vigente, completo, así como su priorización, es una propuesta curricular predominantemente fragmentada en sus saberes. Y es por eso que esta estrategia toma una posición central en la actualización de la priorización curricular para subsanar o atender esta fragmentación disciplinar que actualmente tiene el currículum vigente. Bueno, les puedo contar también que la estrategia de integración de aprendizaje se encuentra compuesta principalmente por dos componentes, que es lo que vemos en la figura de la derecha. Por un lado, tenemos el componente elemento integrador, que podemos visualizarlo al centro de la estrategia, que vendría a ser el componente que puede corresponder a una idea, a un objeto, a un tema, a un aprendizaje, que articula distintos objetivos de aprendizaje del currículum vigente, ya sean aprendizajes basales, considerando la actualización de la priorización curricular, aprendizajes transversales o aprendizajes complementarios. No obstante, la estrategia contempla que no solamente basta definir, establecer un elemento que articule distintos aprendizajes como un tema, sino que es necesario darle sentido a la decisión pedagógica que estamos tomando de articular estos aprendizajes. Y precisamente aquí aparece el segundo componente, llamado propósito formativo, que viene a responder al para qué de esta integración. El propósito formativo es concretamente un párrafo, un meta objetivo, un texto de 2 o 3 líneas donde el docente o la comunidad educativa declara el horizonte de sentido, la finalidad que tiene esta práctica de integración de aprendizaje de distintas asignaturas o de una misma asignatura. Por tanto, tiene el cariz de poder
hacer visibles los intereses y necesidades de la comunidad educativa o de las y los estudiantes. El documento de integración de aprendizajes y la estrategia en particular presenta diversos ejemplos didácticos y de hecho actualmente contamos con orientaciones didácticas para cada una de las asignaturas del currículum vigente. Estos ejemplos didácticos son ejemplos modeladores para poder visualizar maneras de emplear la estrategia de integración de aprendizajes. Y lo interesante es que estos ejemplos se encuentran orientados o descritos mediante preguntas orientadoras. Por ejemplo, el elemento integrador, que puede ser un concepto, un tema cierto de interés, viene a articular la prescripción curricular y para ello, para reconocerlo, podemos pensar en preguntas como ¿qué conocimientos o habilidades podrían vincular los OA de una más o más disciplinas? Por ejemplo, la cultura latinoamericana podría ser un elemento integrador para articular objetivos de aprendizaje de historia, geografía y ciencias sociales con lenguaje y comunicación. O la argumentación como habilidad también puede ser un elemento integrador entre asignaturas de ciencias naturales y lenguaje y comunicación. Por ejemplo, otra pregunta puede ser qué situación de la contingencia local o global puede ser abordada a partir de la integración de objetivos de aprendizaje de una o más asignaturas o disciplinas. Por ejemplo, la escasez hídrica puede ser un tema de interés de la comunidad a ser abordado interdisciplinarmente, donde como elemento integrador puede convocar a las asignaturas de ciencias naturales, naturalmente, a las artes visuales mediante la expresión artística, a lenguaje y comunicación mediante la argumentación o a matemáticas frente al análisis de datos que pueden haber en relación a la escasez hídrica. Otra temática interesante en el marco de la educación ambiental puede ser también el cambio climático. Una tercera pregunta es, que nos puede orientar a identificar este elemento es, ¿qué situación o problema de interés del estudiantado o la comunidad puede ser abordada mediante estos objetivos de aprendizaje de una misma disciplina? Y aquí podemos pensar en cuestiones que emanen de los mismos estudiantes, como puede ser la convivencia escolar, a propósito de los grandes desafíos que han existido en varios de los establecimientos educativos en los últimos años luego de la pandemia, el enfoque de género, o la discusión sobre género podría ser una discusión en alguna comunidad en particular, la participación, la formación ciudadana, entre muchas otras cosas más. De manera similar, tenemos que el propósito formativo también se encuentra orientado por preguntas. Por ejemplo, ¿qué queremos que las y los estudiantes formulen a través de esta integración de estos OA? ¿Para qué? Algunas respuestas pueden ser, bueno, queremos que los estudiantes formulen argumentos multidisciplinarios, rigurosos y basados en evidencia, cuando articulamos distintas asignaturas. ¿Para qué queremos que los estudiantes aprendan estos objetivos de aprendizaje seleccionados? Una alternativa puede ser para que reflexionen sobre problemáticas locales y globales que les afectan o les afectarán eventualmente sus vidas. Y una última pregunta también puede ser, ¿cómo la integración de OA responde a los intereses de los estudiantes o de la comunidad? En conjunto, lo interesante es que el elemento integrador viene a responder a la relevancia de la integración curricular. ¿Por qué relevancia? Porque el elemento integrador nos permite escoger objetivos de aprendizaje vigentes. Pero al mismo tiempo, el propósito formativo va más allá de la prescripción curricular y responde a la pertinencia, a la importancia cultural y territorial que puede tener la propuesta interdisciplinar o intradisciplinar que elaboremos. Por tanto, es extracurricular y le compete a las comunidades contextualmente y de manera situada establecer esos horizontes de sentido en relación a los objetivos de aprendizaje que hayan escogido. Bueno, para poder visualizar de manera concreta, a continuación les vamos a mostrar dos ejemplos. Un ejemplo intradisciplinar y luego Natalia nos va a explicar un ejemplo interdisciplinar. Este ejemplo intradisciplinar está situada en la asignatura de Ciencias Naturales para segundo básico y contempla una serie de oportunidades de aprendizaje en 2 semanas o 3 semanas de estudio. Tiene por título El agua como patrimonio natural. En este caso, el elemento integrador viene a ser características y comportamiento del agua.
Mediante este elemento integrador es posible reconocer 3 objetivos de aprendizaje vigentes. El OA 11, que habla de describir el ciclo del agua en la naturaleza. El OA 9, que habla de observar y describir algunas características del agua. Y el OA 10, que habla de identificar y comparar los estados sólidos, líquidos y gaseosos del agua. Noten que estos 3 objetivos de aprendizaje aluden o a características o al comportamiento del agua en la naturaleza. En relación a la actualización de la priorización curricular, el OA 11 y el OA 9 son objetivos de aprendizaje basales, mientras que el OA 10 es un objetivo de aprendizaje complementario. Por tanto, aquí ya podemos ver cómo la estrategia de integración de aprendizajes no solamente nos permite ofrecer oportunidades profundas y complejas de aprendizaje, sino que también nos permite avanzar en cobertura curricular. Sobre todo considerando que actualmente estamos en una situación de recuperación y más de recuperación, en un contexto donde varias comunidades educativas podrían estar preparadas para ir abordando objetivos de aprendizaje complementarios, ¿sí? Pero noten que hasta este punto el ejemplo solamente nos habla de cuáles objetivos de aprendizaje vamos a articular y por tanto estamos respondiendo al currículum vigente. Pero ahora la pregunta es, ¿para qué? Como docente, ¿para qué estoy articulando estos objetivos de aprendizaje? Y es acá donde las comunidades educativas y el criterio docente y la profesionalidad docente como tal se pone al centro para establecer una propia intencionalidad pedagógica, un propio horizonte de sentido sobre esta experiencia de aprendizaje. Y en este caso puede ser, por ejemplo, fomentar la comprensión del entorno natural para su protección y conservación, mediante la valoración del agua como una sustancia fundamental del patrimonio natural. Entonces, noten cómo este propósito formativo tiene un acento en la educación ambiental, que es un acento que no está necesariamente presente en el OA 9 y en el OA 10 y que se puede sospechar que está más o menos en el OA 11, cuando se menciona el agua como un recurso preciado, proponiendo acciones de cuidado. Entonces, noten cómo el propósito formativo nos da oportunidades para poder incorporar sentidos que no necesariamente son parte de los objetivos de aprendizaje y que son parte de la libertad educativa que tienen los establecimientos para establecer los propios énfasis de sus intereses colectivos, ¿no? Doy el pase entonces ahora a Nati para que también nos pueda contar un ejemplo interdisciplinar. Bueno, en este caso, vamos a presentar un ejemplo de artes visuales y tecnología de primero medio, que se basa y su constructo central es sobre la arquitectura sustentable. Está pensada más o menos para 3 semanas o 3 momentos que puedan definir también las y los docentes en función de sus necesidades y de profundización también de lo que se quiera realizar. Entonces, el elemento integrador tiene la misma relación y también es arquitectura sustentable. ¿Por qué? Porque precisamente si uno mira cuál es el objetivo de artes visuales, como aquellos conceptos o elementos que están de alguna manera que dialogan entre ambas asignaturas, es por un lado, el OA1 dice crear proyectos visuales con diversos propósitos basados en la apreciación y reflexión acerca de la arquitectura, los espacios y el diseño urbano en diferentes medios y contextos. Por lo tanto, si bien hay un proceso creativo que está a la base, está situado en un espacio, en un contexto, una temática relevante que tiene que ver con, por un lado, la arquitectura, a partir de un espacio de apreciación y reflexión respecto a lo que sucede o a lo que está en los entornos o espacios más públicos o urbanos, que pueden ser, por ejemplo, cotidianos o del contexto local, y cómo a partir de eso se establece esta relación con la asignatura de tecnología, la que es su objetivo de aprendizaje 6, que es basal, al igual que el objetivo 1 de artes visuales, señala inferir, basándose en la evolución de los productos tecnológicos y los entornos, los efectos positivos y negativos que estos han tenido en la sociedad. Por lo tanto, hay una relación de cómo todo el movimiento que hay de arquitectura sustentable, de poder utilizar elementos que sean más amables con el medio ambiente,
son también, se pueden vincular como estos productos tecnológicos y que están en relación también con los entornos para poder ir comprendiendo cuáles son los efectos que van a ir teniendo en la sociedad. Y en esta lógica que les mencioné al inicio de la presentación respecto al principio de bienestar, convivencia y salud mental, donde se relevan también y se busca intencionar los aprendizajes transversales, precisamente este ejemplo interdisciplinar lo que busca es poder integrar un objetivo de aprendizaje transversal, que en este caso pertenece a la dimensión sociocultural y ciudadana, que señala conocer el problema ambiental global y proteger y conservar el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano. Por lo tanto, si se van notando que en esta lógica, este elemento integrador, que es la arquitectura sustentable, está en estrecha relación con, por un lado, el comprender y mirar los entornos urbanos, contextuales, que son incluso, como les decía, del espacio cotidiano, en la lógica de esta arquitectura, pero cómo eso también es un dispositivo tecnológico y cómo eso dialoga precisamente con los entornos de esta lógica de entender los efectos positivos y negativos que tiene, pero que también pensando en la transversalidad del conocimiento, que eso también tiene una impronta respecto al desarrollo en los entornos naturales y los recursos que están presentes en los contextos de desarrollo humano. Entonces, claro, si bien sabemos esa arquitectura sustentable como el elemento integrador, pero como señalaba Camila, ¿para qué? ¿Para qué quiero realizar esto? ¿Cuál es el sentido, ese horizonte de sentido que está más allá de los objetivos y que me permite poder señalar o establecer esta ruta o esta meta finalmente hacia dónde quiero que mis estudiantes aprendan o reflexionen o puedan tomar conciencia de aquello? Y en este caso precisamente es tomar conciencia de la sustentabilidad medioambiental y participar activamente en su cuidado. Conocer este tema dará a las y los estudiantes herramientas, pero además criterios necesarios para su vida futura, comprendiendo que esto puede ser un conocimiento que les permita poder resignificar y develar también lo que implica la intervención de los entornos a partir de elementos que son propios de la arquitectura. Con esa explicación del ejemplo interdisciplinar, le doy nuevamente el pase a Camila, quien va a cerrar esta presentación. Muchas gracias, Natalia. Continuamos entonces con algunas recomendaciones generales para la integración de aprendizajes. Hasta este punto hemos estado conversando sobre la actualización de la priorización curricular, los documentos disponibles y las posibilidades de reflexión curricular y didáctica que podemos tener los profesionales de la educación para ofrecer oportunidades de aprendizaje. No obstante, esto se sitúa en los contextos educativos. Y es por eso también que el documento de orientaciones de la estrategia de integración de aprendizaje incluye algunas recomendaciones para poder llevar a cabo o desplegar este tipo de prácticas. Por ejemplo, es muy importante considerar una coordinación del trabajo de integración entre los docentes. Naturalmente, es necesario tener espacios de diálogo y establecer algunos compromisos con docentes de la asignatura involucrada y poder acordar algunos momentos de encuentro para revisar avances del trabajo realizado. Acá es deseable, por ejemplo, poder coordinar planificaciones entre las distintas asignaturas de un curso para poder ofrecer una estrategia coordinada. También es importante contar con diferentes apoyos. Naturalmente, el trabajo interdisciplinar y la tensión que supone la escasez de tiempo docente que hay para la planificación y la ejecución de clase hace difícil llevar esto al aula. No obstante, establecer diálogo de los propósitos de este trabajo con equipos directivos, equipos técnicos pedagógicos, en la comunidad educativa puede sentar las condiciones o las facilidades para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas. Ahí es importante contar con los permisos, los apoyos que sean necesarios para la implementación y, por supuesto, acá una de las cosas clave es transmitir o comunicar el propósito de este trabajo. ¿De qué manera esto puede aportar a la formación integral? Es muy valioso poder recordar cuáles son los propósitos o énfasis o los principios de la actualización de la priorización curricular para poder justificar o dar sustento a este tipo de iniciativas. En tercer lugar, también resguardar la profundidad del desarrollo de los objetivos. Esto se refiere a los objetivos de aprendizaje y principalmente al peligro que se corre cuando se articulan varios OA. El ejercicio de integración puede hacer de que
se pueda perder la profundidad o el alcance del aprendizaje de los objetivos de aprendizaje, o inclusive puede suceder de que los aprendizajes de una asignatura puedan predominar sobre la otra. Entonces acá tener el resguardo de lograr una oportunidad de aprendizaje completa de cada objetivo de aprendizaje es muy importante también. Por lo demás, también se recomienda visualizar el vínculo entre las asignaturas, es decir, mencionar toda vez que sea pertinente durante las clases y en otra instancia los vínculos que existen entre las asignaturas que están siendo integradas, prestando especial atención a la manera de contribuir al propósito formativo que hayan definido los docentes involucrados. Y finalmente, no está de más documentar las experiencias de integración, precisamente para poder impulsar esta cultura o una cultura de integración de aprendizajes que sea distinta. Esto es novedoso o más que novedoso es desafiante y por tanto compartir experiencias puede ser muy iluminador para encontrar maneras de sortear los desafíos que pueden aparecer en el camino y también para poder compartir prácticas con otros colegas o profesionales de la educación. A propósito de esto último, quisiéramos entonces compartirles algunos testimonios docentes sobre experiencias de aprendizaje integrado. Ojo que los testimonios que vamos a ver a continuación son testimonios de docentes que establecieron o llevaron a cabo estrategias de este tipo luego o durante el retorno de confinamiento de la pandemia. Y por tanto son experiencias que no estuvieron situadas necesariamente o llevadas a cabo mediante esta estrategia de integración. Hola, somos Rocío Ormeño, Karina Torres y Valentina Tapia, profesoras del Liceo Bicentenario Politécnico Manuel Montt de Victoria, región de la Araucanía. Nuestro proyecto Cantando Me Voy Cuidando se implementó en el cuarto medio F de la especialidad de atención de párvulos, con las asignaturas de lengua y literatura, de música y el módulo de higiene y seguridad de los párvulos. En una primera etapa, las estudiantes entrevistaron a educadoras de distintos jardines infantiles y salas cuna para pesquisar necesidades educativas en el área de la higiene y prevención. Con esta información escribieron canciones fomentando hábitos de higiene y seguridad. Las musicalizaron luego en la asignatura de Valentina, crearon videoclips de las mismas para luego ser entregados en los diferentes jardines y salas cuna intervenidos, para que luego este material fuese utilizado por las educadoras como recurso de aprendizaje. Además, los videos también fueron subidos a nuestras redes sociales institucionales. Proponer a las estudiantes este tipo de actividad es muy enriquecedor, puesto que ellas sintieron que el trabajo que estaban realizando iba más allá de solo obtener una buena calificación, sino que además estaban haciendo un aporte a la educación de los niños y niñas de la comuna al dar solución a un problema detectado por ellas mismas. Además, profesionalmente para nosotros fue una experiencia de mucho aprendizaje, ya que nos permitió dialogar pedagógicamente para abordar una necesidad de aprendizaje. Hola a todos y a todas, mi nombre es Pilar de la Maza, actualmente trabajo como profesora en un colegio ubicado en la comuna de Cerro Navia, en Santiago. Ahí me desempeño como docente de lenguaje del segundo ciclo. En esta cápsula les quiero contar mi experiencia de integración de aprendizajes trabajando con objetivos del currículum presentes en los diferentes ejes del currículum de lenguaje, que son escritura, lectura y oralidad. El año pasado volvíamos de pandemia y quería que mis estudiantes no solo aprendieran en las clases de lenguaje, sino que también se motivaran. Es por esto que se hizo la realización de un proyecto de podcast con el curso de séptimo básico. La unidad duró aproximadamente 14 clases, en la que los estudiantes primero tuvieron la posibilidad de aprender acerca de este género discursivo y su estructura, para luego comenzar con la escritura y posterior publicación de su podcast. Los y las estudiantes de séptimo básico tuvieron la posibilidad de hablar acerca de temáticas de su interés, como lo fueron la violencia de género, la pobreza en Latinoamérica y la adicción a los videojuegos, entre otros. Tuvieron la posibilidad de investigar acerca de estos temas, aprendiendo a distinguir entre fuentes confiables de información y fake news. Luego debieron crear sus guiones, en el que plantearían una tesis acerca de su temática y los argumentos que la sostendrían. Además, pudieron integrar marcadores discursivos y aprender a escribir textos multimodales al incorporar música que acompañaría su podcast. Para la siguiente etapa, los grupos debieron haberse grabado con la aplicación CapCut. En esta y en sus celulares pudieron editar finalmente el podcast que sería subido al canal de YouTube del colegio.
Dentro del proyecto hubieron varios desafíos que enfrentar, como la posibilidad de utilizar computadores o la falta de internet para la investigación. Sin embargo, los y las estudiantes tuvieron la posibilidad de trabajar en equipo, de desarrollar el análisis crítico, de convertirse no solo en consumidores, sino que también en productores del contenido digital. Espero que esta experiencia les pueda servir a otros y a otras docentes para que puedan realizar prácticas de integración considerando diferentes objetivos presentes en el currículum. Muchas gracias. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Bueno, como podemos visualizar, hay distintas experiencias docentes que ocurrieron durante pandemia y luego de pandemia en relación a la integración de aprendizaje. Quisiéramos contarles que para la actualización de la priorización curricular, la unidad de currículum levantó diversas informaciones para poder sustentar y actualizar esta propuesta. Y en particular, resulta interesante la recolección de información mediante un cuestionario online que se aplicó el año 2020 por parte del equipo de monitoreo y seguimiento de la unidad de currículum y evaluación. Ese cuestionario pretendía recoger valoraciones y apreciaciones docentes y de las comunidades educativas sobre la priorización curricular del 2020. Y particularmente había una pregunta sobre si docentes habían trabajado de manera colaborativa de otra asignatura en alguna experiencia interdisciplinaria. Es interesante contarles que a partir de esta pregunta se encontró que un 47.4% de los docentes declararon trabajar colaborativamente en experiencias interdisciplinarias durante el año 2021. En general, 33.7% dijo que lo hizo mediante ABP y también un 13.5% lo hizo mediante otro tipo de metodologías. Aquí, a la derecha, podemos ver algunas de las respuestas que dieron docentes y profesionales de la educación a este cuestionario. Por ejemplo, trabajo interdisciplinario enfocado en el desarrollo de habilidades comunes en distintas asignaturas y en torno a un contenido específico. Aquí visualizamos el elemento integrador, ¿cierto?, de manera implícita. Planificación conjunta con equipo PIE, articulación con otras asignaturas focalizado hacia la habilidad o un contenido. Otro docente declara, trabajé con docentes de otra asignatura analizando objetivos de aprendizaje para la transversalización de asignaturas y acuerdo de actividades para vincularnos. También semanas vocacionales, trabajo interdisciplinario entre asignaturas TP, lenguaje, matemática e historia, a propósito de la formación diferenciado técnico-profesional. Talleres de intercambio de metodologías, reuniones permanentes de docentes de otra asignatura y equipos de gestión. Acá está lo que señalábamos un rato atrás sobre las recomendaciones de la importancia de establecer diálogo entre profesionales de la educación para poder llevar a cabo este tipo de prácticas. Bueno, para ya ir finalizando, quisiéramos contarles que actualmente en la página de curriculumnacional.cl podemos encontrar la actualización de la priorización curricular, sus fundamentos, la priorización para cada una de las asignaturas y también orientaciones didácticas para cada una de las asignaturas con foco en la integración de aprendizajes. Los ejemplos que pueden encontrar para cada una de las asignaturas muestran o ilustran el uso del elemento integrador y también del propósito formativo como componentes de esta estrategia. En general, también queremos ser enfáticos en señalar que esta estrategia no promueve una estrategia didáctica en particular. Por supuesto que el aprendizaje basado en proyectos o en problemas o en servicios son metodologías que permiten llevar a cabo prácticas interdisciplinares o integradas, pero no son las únicas. Por tanto, las orientaciones que actualmente están disponibles tratan de no ceñirse o no promover una estrategia didáctica en particular para que las comunidades educativas tengan la libertad y la autonomía profesional para emplear las estrategias didácticas que más les acomode o más pertinente les parezca para sus contextos. Por tanto, estas orientaciones didácticas no se encuentran restringidas a una metodología didáctico en particular y por tanto relevan la autonomía y la profesionalidad docente. Ya para despedirnos, quisiéramos leer una última cita de la UNESCO que
sustenta, digamos, todo este énfasis o este avance que tratamos de realizar en dirección a la integración de aprendizajes. UNESCO en 2021, en Reimaginar un futuro juntos, un nuevo contrato para la educación, señala: en el mundo actual, interconectado e interdependiente, los problemas y desafíos a los que se enfrentan las y los estudiantes son cada vez más complejos y por ello exceden la fragmentación de los saberes que suponen las fronteras disciplinares. La estrategia o la integración de aprendizajes como estrategia educativa se posiciona como una alternativa para tender puentes que podrían acercar a las y los estudiantes a una realidad cada vez más dinámica, compleja y desafiante. Bueno, les queremos agradecer a todos y a todas por su atención y participación. Les dejaremos las láminas de esta presentación en el chat de Zoom para que puedan tener acceso. Recordar también que este webinar se va a encontrar disponible en el canal de YouTube de Currículum Nacional de Mineduc, ¿cierto? Para que puedan visualizarlo nuevamente. Recordar también que todos los recursos mencionados aquí se encuentran también en la página web de curriculumnacional.cl y otros más. Les invitamos a que naveguen por esta página para que puedan acceder a ellos. En los minutos que nos quedan, entonces, invito nuevamente a Natalia para que podamos responder algunas preguntas antes de despedirnos en caso de que la tuvieran en relación a este webinar. Hay una consulta, bueno, hay dos preguntas que quisiera como mencionar. La primera consulta en qué momento del calendario escolar recomiendan realizar la coordinación de integraciones curriculares interdisciplinares. A partir un poco de lo que mencionábamos respecto a la contextualización, a la flexibilidad curricular y también a la profesionalidad docente, las temporalidades respecto a en qué momento realizarlo tienen que ser muy contextualizadas porque van a depender principalmente de las necesidades y particularidades de la comunidad educativa, porque puede ser que quisieran desarrollar, por ejemplo, a partir del inicio del año alguna unidad donde puedan abordar algunos componentes comunes y hacer, por ejemplo, integraciones entre distintas asignaturas para poder desarrollarlo durante, por ejemplo, un primer semestre, o en algunos otros casos van a necesitar quizás tener un camino un poco más recorrido para poder diseñar o pensar colectivamente una experiencia de aprendizaje interdisciplinariamente ya más hacia el segundo semestre. Las temporalidades son muy particulares y van a responder obviamente a precisamente esas necesidades que requiere la comunidad educativa. Por lo tanto, la invitación es como observar, a dialogar con sus colegas e ir buscando los tiempos, los espacios y las formas en qué momento ustedes podrían efectivamente poder diseñar alguna experiencia, que ojo, puede ser algo muy sencillo, o sea, de hecho, no requieren hacer un gran proyecto, sino que lo que se busca es que puedan ir avanzando y poder gestionando el currículum en esta lógica tanto intra, pero también interdisciplinar, y puedan ser experiencias incluso acotadas, que tomen solo algunas clases, como también pueden hacer experiencias más extensas, con una temporalidad más extensa. Eso depende mucho de el qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y para qué lo van a querer hacer. Entonces, les dejamos invitados a eso, a que busquen los espacios, dialoguen con sus colegas y sean ustedes quienes definan efectivamente cuál es el mejor momento del año en el que puedan realizar esta propuesta o esta experiencia de aprendizaje interdisciplinar. Muchas gracias, Nati, por la respuesta. Aprovecho también de responder a la pregunta de José Gorrini, quien nos pregunta en qué momento del... Perdón, esa es la pregunta que estaba respondiendo tú. Me refiero a la de Jonathan Toro, que señala, desde la lógica de la integración interdisciplinar, ¿se puede realizar actividades entre asignaturas de diferentes cursos? Bueno, Jonathan, esta es una pregunta muy interesante.
Por supuesto. O sea, creo que esta pregunta se puede responder en dos contextos. Entre cursos de un mismo nivel, digamos, un mismo curso, claro, se podrían planificar actividades interdisciplinares que involucren la planificación de todos los terceros medios o todos los octavos básicos de las asignaturas involucradas, naturalmente. Esto suele suceder con o sin integración. Pero lo interesante es que en el marco de la reactivación educativa, y este es el segundo escenario, esta estrategia de integración de aprendizajes tiene por finalidad también reactivar aprendizajes. Tradicionalmente, los docentes al inicio del año solemos establecer la unidad 0 o la unidad de nivelación, donde solemos retomar objetivos de aprendizaje del año anterior para poder reconectar o recordar cosas, cuestiones del año anterior para poder continuar con las experiencias de aprendizaje del año en curso. La integración de aprendizajes también se puede emplear con esa finalidad. Pero lo interesante es que la integración nos invita a que no necesariamente establezcamos una unidad 0 tomando los objetivos del aprendizaje del año anterior, sino que iniciemos nuestra práctica pedagógica desde la unidad 1 y durante el transcurso del año vayamos integrando objetivos de aprendizaje de años anteriores. Por ejemplo, yo podría estar trabajando un objetivo de aprendizaje de matemática en relación a fracciones, por ejemplo, fracciones propias e impropias, y en ese ejercicio yo podría aprovechar de trabajar la operatoria de multiplicación y división por las simplificaciones que suelen involucrarse en la operatoria matemática, y por tanto podría tomar objetivos de aprendizaje de años anteriores para reforzar estas operaciones que se involucran con el objeto matemático de las fracciones. Entonces, claro, en el marco de la reactivación educativa, la integración de aprendizajes también ofrece oportunidades para integrar objetivos de años anteriores y, por tanto, hacer integraciones entre diferentes cursos. Si interpreto bien tu pregunta, también va por ahí. Aprovecho también de recordar que la presentación se va a compartir, ¿cierto? Como se ha señalado, y va a estar disponible en el canal de YouTube y en la página también de Currículum Nacional para que puedan visualizar nuevamente esto. También hay una pregunta sobre la priorización curricular 2023-2025. Esta es una pregunta de Emilia Toro, quien nos pregunta si tenemos alguna proyección o conexión con la Agencia de Calidad en términos de evaluación DIA. Emilia, la unidad de currículum y evaluación trabaja de manera estrecha con la Agencia de Calidad en la definición de las tablas de especificaciones de CIMSE y de DIA. En relación a esta política curricular, actualmente la unidad de currículum ha resguardado que hay una preferencia de evaluación de objetivos de aprendizaje basales por la contingencia educativa de los últimos años. Esto no excluye de que hay algunos objetivos de aprendizaje no priorizados que se han evaluado en estos instrumentos, pero digamos que en el grueso corresponden a objetivos basales. En relación a esta orientación en particular sobre integración de aprendizajes, diría que no hay una expectativa de evaluar, digamos, la integración de aprendizajes como tal, mediante pruebas DIA o CIMSE. Hay una pregunta de evaluación que estaba un poquito antes, que la realizó Manuel Mesa, que dice, para los instrumentos de evaluación de estas actividades, es mejor realizarlo por asignatura o en conjunto, pensando que en algunos casos se miden diferentes habilidades, por lo que algunos indicadores apuntarían a distintos objetivos. Aquí es súper importante pensar en cuál es la evidencia de aprendizaje que quiero como revisar, hacia dónde quiero apuntar. Porque efectivamente y puede ser muy distinto, o sea, ustedes pueden diseñar una experiencia, por ejemplo, interdisciplinar volvemos al ejemplo de artes visuales y tecnología. Puede ser que conjuntamente el docente o la docente de artes visuales junto con él o la docente de tecnología puedan diseñar conjuntamente un instrumento de evaluación que les permita revisar, por ejemplo, levantar indicadores que sean para ambas asignaturas, porque hay convergencias, por ejemplo, respecto a la evidencia de aprendizaje que ustedes quieren levantar en función de esta experiencia de aprendizaje. Pero por otra parte,
pueden también tener necesidad de levantar distintas evidencias de aprendizaje según la asignatura en la que ustedes se están desarrollando, y ahí también pueden realizar instrumentos diferenciados, uno por ejemplo para artes visuales y otro para tecnología, como también pueden tener algunos criterios o indicadores de evaluación comunes que son más transversales a ambas asignaturas, y tener por ejemplo indicadores diferenciados. Aquí lo relevante es que el instrumento se levante en función de la evidencia de aprendizaje que ustedes quieran a evaluar, revisar, y según eso poder hacer este diseño del instrumento, cuál es el más pertinente para esa experiencia de aprendizaje y cuáles son aquellos indicadores que efectivamente me permiten, como decía, levantar esta evidencia de aprendizaje para poder tomar decisiones pedagógicas e ir ajustando el proceso en función de esa evidencia. Quisiera complementar la respuesta de Natalia, compartiéndoles que desde que se ha impulsado la estrategia de integración y aprendizaje hemos conocido algunas experiencias docentes de manera directa, y en relación a la evaluación hemos tenido oportunidad de escuchar testimonios docentes que señalan que ante la escasez de tiempo docente para la planificación, la evaluación, etcétera, una salida interesante puede ser solicitar un mismo producto por parte de una experiencia de aprendizaje, y que este producto final de una experiencia de aprendizaje integrada sea evaluada por distintas asignaturas en distintos aspectos. Por ejemplo, si fuera una experiencia por proyecto, se pide al estudiante un único producto que se trabaja en todas las asignaturas mediante la guía docente por los énfasis de aprendizaje de cada asignatura, y luego al final se levantan instrumentos de evaluación diferenciadas por asignatura para abordar desde distintas perspectivas el mismo producto. Por ejemplo, si fuera una infografía, estoy elaborando en este momento la asignatura de artes visuales, podría evaluar todos los aspectos de aprendizajes relacionados con las artes visuales, como la expresión artística, ¿cierto? Y, por otro lado, el lenguaje y comunicación podría estar evaluando la escritura, la composición textual, etcétera, o lo que sea que esté involucrado ahí. Entonces, de esa manera se puede, digamos, coordinar la experiencia docente, solicitar un mismo producto a los estudiantes, pero evaluarlo desde perspectivas distintas. Bien. Bueno, habiendo respondido esas preguntas y agradeciéndoles su participación en este webinar, ya estamos cerrando. Como les decíamos, está disponible la información en la página de Currículum Nacional, ahí están las redes sociales para que ustedes nos puedan seguir y puedan ir buscando también todas las orientaciones. Recuerden que están las orientaciones didácticas por cada asignatura, así que les invitamos a leerlas para que se puedan inspirar también en ellas. Y sin más, yo me despido y les agradezco nuevamente su participación. Muchas gracias a todos y a todas. Esperamos que sea iluminador el webinar de hoy. Que tengan excelente semana.